Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Hay mucha gente esta noche aquí en el estudio y todas son personas que han venido, por supuesto, para escuchar con atención y para aplaudir con respeto, como ella merece, a la experta en temas electorales y además apasionada venezolana, Ana Mercedes Díaz. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Gracias, Jaime. Gracias por estar aquí. Debo decirte primero un reconocimiento que las dos entrevistas que has tenido la gentileza de concederme aquí en el programa tienen casi 1 millón de espectadores en internet. O sea que hay muchísima gente en Venezuela pendiente de lo que tú dices, Ana Mercedes. Yo creo que ha sido la combinación de tu talento con la verdad. No, es la combinación de la verdad con tu talento. Bueno, yo creo que las dos cosas. Tú. Porque ciertamente, Jaime, tú te has vuelto un ícono en Venezuela. La gente está pendiente de lo que tú preguntas, de lo que tú dices, de lo que tú planteas. Y precisamente para nosotros los venezolanos es sumamente importante. En Venezuela ahorita no hay medios de comunicación libres, porque los que no son del gobierno están tan amenazados y tan censurados que evidentemente tampoco dicen la verdad. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Me parece importante hacerte esta pregunta, ¿no? Ahora, tanto el oficialismo como la oposición están preparándose para unas elecciones municipales el 8 de diciembre. Se van a elegir a 320 y pico alcaldes, más de 2.000 concejales. La oposición participa, pero la oposición considera, o al menos esto es lo que han dicho sus voceros, que le han robado las elecciones presidenciales del pasado mes de abril. Y nada ha cambiado en el árbitro, en el Consejo Electoral. Entonces, la pregunta es de sentido común. Si el Consejo Electoral permitió una manipulación o una trampa en las presidenciales de abril, ¿podemos suponer que las municipales de diciembre van a ser limpias, Ana Mercedes? De ninguna manera. En Venezuela no hay elecciones limpias desde hace muchísimos años. Estas elecciones... ¿Desde el 2004? Desde el 2004 no hay elecciones auténticas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas elecciones que van a ser más o menos dentro de 4 meses? Van a servir para legitimar al Consejo Nacional Electoral, van a servir para que se diga que Nicolás Maduro sí es el presidente. Es decir, que van a cambiar, van a tratar de cambiar esa imagen, esa certeza, porque no es una imagen. El pueblo venezolano tiene la certeza de que se robaron las elecciones. Si hay esa certeza, ¿hace bien la oposición en concurrir, en participar? ¿O tú crees que Enrique Capriles debería decir, bueno, si me han hecho trampa a mí y me han robado la presidencial, no vamos a dignificar, a dar legitimidad a las municipales? Exactamente, lo que pasa con el sistema es, si votas, estás legitimando, y si no votas, ellos igualmente ganan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debería hacer Enrique Capriles? Ser congruente, ser coherente. ¿De qué manera? A mí, con declaraciones, con posiciones firmes. A mí me robaron las elecciones y exijo, por ejemplo, hay 3 rectores que tienen el periodo vencido. Y ya ¿Cuáles son? Está Tibisay Lucena, Sandra Oblita y no recuerdo qué, pero son 3 que ya tienen el periodo vencido. Significa que ya está, o sea que para los años en que ellos fueron electos ya pasaron. Hay que decir que debería haber una nueva elección. Diosdado Cabello en estos días dijo, no, nosotros no tenemos prisa. Claro, ¿qué prisa van a tener si todos están con ellos? Ahora, el problema que yo veo, Jaime, que es lo más grave, es que tú siempre hablas de dictadura. Tú estás clarísimo que en Venezuela hay una dictadura y esa es la realidad. Cuando en un país no hay separación... Pero cuando yo se lo pregunté a Leopoldo López me dijo que no. Porque fíjate que... O sea, yo estoy claro, pero él no tanto, ¿eh? Porque fíjate qué es lo que pasa. Cuando a ti un político que es alcalde o que es gobernador te dice... En Venezuela hay una dictadura, lo primero que hace, bueno, ¿y usted por qué está de alcalde? O sea, asumir la certeza de que lo que hay es una dictadura significa perder las prebendas que tú como oposición tienes.
Y eso es el daño que le estamos haciendo. Pero entonces, ¿tú crees que Enrique Capriles comete un error? Y Sí, que la Mesa de Unidad Democrática comete un error. Yo sí estoy convencida que están cometiendo un error. ¿Cree que no deberían prestarse al juego? No deberían prestarse al juego, porque no es no ir. Porque si tú dices no vamos, igualita, ellos van a hacer sus elecciones y van a repartir Pero la mi alcaldía. pregunta es simple, para aclarar la duda. ¿Deben presentar candidatos en las municipales? No, ellos lo que deben decir es, señores, aquí no hay elecciones hasta que no se den tales circunstancias. Mira, Jaime, a nosotros no nos dejaron ver las bitácoras de las máquinas. ¿Por qué? En la auditoría integral. Porque con las bitácoras tú sabías cuál fue la transmisión. No nos dejaron ver las captahuellas, no nos dejaron... Es decir, que no hubo una auditoría seria, formal en el... Claro. Y eso va a pasar ahorita. O sea, no ha cambiado nada. Dentro de 4 meses vamos a tener un proceso electoral tan sucio como el que tuvimos ahora el 14. Enrique Capriles, sin embargo, cree que las elecciones del 14 de abril fueron muy ajustadas, muy reñidas. Seguramente él está convencido de que se las robaron, pero por un margen estrecho. Él se aferra a la esperanza de que en diciembre la oposición va a arrollar al chavismo. ¿Será eso posible, Ana No, Mercedes? eso no va a pasar porque fíjate una cosa. Más allá de la oposición, lo que uno llama electorero, que están creyendo en las elecciones, hay un pueblo que ya está desconfiado, que no cree en ese Consejo Nacional Electoral, que no cree en un proceso electoral, pero entonces no hay un líder que le diga, mira, lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a plantar y aquí no hay elecciones, no es que si vamos, no, aquí no hay elecciones hasta que se den estas condiciones. Yo creo que el pueblo venezolano está viviendo un momento muy difícil porque la sociedad civil se está dando cuenta que los van llevando a una situación que al final lo que se hace es legitimar Claro, al tu razonamiento, tu lógica me parece a mí que es muy consistente, ¿no? Es decir, que si uno parte de la premisa de que hay una dictadura y de que el árbitro hace trampa, entonces uno no debería competir, porque la competencia no es limpia y porque no es una elección. Exactamente, esa es la circunstancia. El día que el pueblo venezolano con responsabilidad admita y asuma que estamos viviendo una dictadura, en ese momento el pueblo venezolano empezará a transitar el camino que lo libere de ¿Cuál la sería situación. ese camino, Ana Mercedes? El camino, digamos, que contempla la Constitución. ¿Cuál sería? Sí, mira, ¿El de la desobediencia civil? Está la desobediencia civil, que es el 350. ¿Tú llevarías la desobediencia civil incluso a no votar o a no pagar impuestos? A no pagar impuestos y hacerle más difícil la vida, vamos a decirle. ¿De qué manera pacífica Mira, puede uno protestar? No votando, por ejemplo. No votando. ¿Votar es obligatorio en Venezuela o es como aquí en Estados Unidos una cosa voluntaria? No, o sea, no... No hay una multa si uno deja de votar. Tienes que... No, o sea... tú puedes dejar de votar, no hay una Dejas de sanción. votar y no te imponen una multa. No hay una Hay otros sanción. países de la región donde si tú dejas de votar, tienes que Antes pagar era una así, multa. antes era así. Antes si tú no votabas no te podías inscribir, por ejemplo, en las universidades. O sea, ¿Tú había... vas a votar en las elecciones municipales de diciembre? No, y no voy a votar porque fíjate, yo creo que nosotros ahorita tenemos 4 meses para dar otra pelea. ¿Cuál es la pelea que estamos dando? ¿Cuál es la pelea que queremos dar? Organizar a la sociedad civil y protestar. Cuando tú me dices a mí, ¿qué protestas se pueden hacer? Señores, apagar todas las luces, crearle... Yo digo que hay crisis pacífica. Cuando tú hablas de protestas, no significa, Jaime, que tú vayas a poner el pecho, aquí estoy yo para que me maten. No, porque ellos tienen la violencia. Nosotros tenemos que protestar con inteligencia. ¿De qué manera, por ejemplo? Una manera es no votando, ¿no? Es decir, que si la abstención en diciembre... Es que no, porque esa no es una... En este ¿No? régimen, no, porque ya lo hicimos en el 2005, dejamos de votar, ellos indiferentemente con todo y que lo que sacaron fue 1 millón de votos, igualito asumieron la Asamblea Nacional. Fíjate, por ejemplo, que hay un detalle que es muy importante que tú sepas. En Venezuela se dictó una ley de las comunas. No importa, supongamos que nosotros ganamos 355 alcaldías con todos los concejales. Hay una ley de comunas que le quita las competencias, que le quita absolutamente todo el poder. Sí. O sea, que al final del día el sistema es tan perverso que aún ganando alcaldías, efectivamente no estás haciendo absolutamente nada. Claro, claro. Es decir, que si uno logra
Ya entendí. Si uno ya logra... entendiste, suponiendo que todo el mundo va a votar y gana la oposición. Aquí están las 355 alcaldías. No importa. No te dan los recursos para No te dan los gobernar. recursos, se lo dan a las comunas y quedaste con un jarrón chino, con un grave problema que ante el mundo, el Consejo Nacional Electoral, qué pulcro. Mira cómo la oposición ganó alcaldía. Por eso digo yo que la situación de Venezuela, Jaime, es como que muy complicada. Pregunta, porque nos están indicando la conveniencia de ir a la publicidad. Para los venezolanos que te están escuchando esta noche, bien sea en el exilio o en tu país, ¿tú los exhortas a votar en diciembre o los exhortas a no votar? No me ha quedado claro. Yo los exhorto a que hagamos todo lo que podamos hacer para impedir que ese proceso electoral se dé. ¿Cómo impides tú unas elecciones? Con protestas, con presión. O sea, si nosotros los venezolanos no presionamos, vamos a llegar dentro de 4 meses a un proceso electoral donde al final del día, ganemos lo que ganemos, el gran perdedor es el pueblo venezolano. Tu respuesta es protestar inteligentemente, Sí. pero no contestas satisfactoriamente mi pregunta. Si yo fuera tu hermano menor y yo viviera en Maracaibo, y yo te llamo por teléfono y te digo, Ana Mercedes, ¿qué me aconsejas? ¿Voto o no voto el 8 de diciembre? ¿Qué me dirías? Yo soy tu hermano menor, no soy chavista. Es que, vuelvo y te repito, yo estoy en la onda de impedir las elecciones, o sea, de que no se den, de que hagamos protestas. O sea, tú me dirías que no vote. Sí, te diría, no votes, pero presiona, o sea, presionemos para que eso cambie. Porque el problema es que ahorita no está cambiando. ¿De qué manera? En la calle. Mira, no hay nada a lo que le teman más Eso, miedo. yo digo lo mismo. Es decir, que acá estamos en Miami y si aquí la gente viene de esta manera numerosa y elocuente y apasionada, ¿cómo sería allá? Exactamente. Ahora, solo es cuestión de convocar. De convocar. Y óyeme una cosa, cuando ese régimen ve a los venezolanos convencidos de una lucha por su libertad, ese régimen va a, como quien dice, lo decimos los venezolanos, recular. Sí. Y es la posibilidad de Es la única posibilidad de ponerlo en jaque. Es la única posibilidad. Mientras nosotros no protestemos, mientras nosotros no defendamos nuestra libertad, Venezuela no tiene ninguna posibilidad. Y menos votando con un árbitro que hasta ahora lo que ha demostrado es que está totalmente parcializado con el régimen. Porque es eso, no hay separación de poderes, es un brazo más del régimen venezolano. Siempre es un placer escucharte y reafirmar la percepción de que eres una persona extraordinariamente lúcida. Gracias por estar aquí. Tenemos que ir a la publicidad. Luego regresamos con Ana Mercedes Díaz después de la pausa. Ya volvemos. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Muchas gracias. Está Ana Mercedes Díaz explicándonos por qué parecería que las elecciones municipales del 8 de diciembre en Venezuela son una trampa tendida para que la oposición caiga en esa emboscada. Porque aun si la oposición ganara la mayoría de las alcaldías en juego, que son 355, sí. Aun si la oposición ganara, vamos a decir, 200 alcaldías, el árbitro, el Consejo Nacional Electoral, saldría fortalecido, precisamente porque diría, bueno, ustedes la otra vez nos acusaron de hacer trampa, ahora han ganado ustedes. Exactamente. Es que es un juego perverso. La gente no acaba de entender, Jaime, que esto está totalmente planificado. Esto es lo que yo he llamado ingeniería social castrista. Ellos no dan puntadas sin dedal. Por ejemplo, desde el punto de vista electoral, ellos dan y quitan, sí. dan y quitan, dan y quitan. Eso se demostró el año pasado. A Enrique le quitan el 7 de octubre y en diciembre le dan la gobernación. Y entonces él queda en el aire. Es eso, es un quitar y poner. Y así pasó. Nosotros en el 2008 les dieron 6 gobernadores a la oposición, sí. Pero 3 meses después fue la reelección indefinida. ¿Qué era más importante para el régimen? La reelección indefinida, evidentemente. Con lo cual es hasta probable, según tu diagnóstico, que una vez que ellos han retenido lo que verdaderamente importa, que es el poder, luego le den a la oposición simbólicamente un poder que no es real. Exactamente, exactamente. Y al final del día queda legitimado el Consejo Nacional Electoral y el que vuelva a hablar de que Nicolás Maduro se robó las elecciones está loco.
¿Me entiendes? Y aún Eso es si lo la perverso. oposición gana en Caracas y en Maracaibo, ¿cuáles son, digamos, las principales 4 ciudades? No, mira, Caracas, Maracaibo, Valencia, Mérida también. Vamos a suponer que la oposición gana en todas esas. Aún si gana en todas esas, los alcaldes están muy constreñidos. Claro, no, es que ven acá, es que la ley ya está, se llama Ley de las Comunas. Es más, hay un video donde Gerardo Bley, que es alcalde de Baruta, él explica el año pasado y dice, menos mal que Capriles va a ganar el 7 de octubre, porque esa ley fue del año pasado. Y él dice, menos mal. Entonces, aquí el problema, Jaime, es la realidad de la situación venezolana. Yo por eso... La realidad que tú describes como una dictadura. Como una dictadura. Y como un consejo electoral que diseña la trampa, ¿no? Diseña la trampa. No es que la permite, la estimula. No, es que la estimula. Correcto. Y la prepara para favorecer al régimen. Al final del día, eso es lo que hace. Pero ¿cuál es el problema, Jaime? La gente, cuando yo veo a la oposición que dice, es que este gobierno es tan incapaz con la inseguridad. No, la inseguridad es una política de Estado. Es dejar esos homicidios, dejar... O sea, el régimen no es que es incapaz, no, es que lo hace adrede. Que las expropiaciones, claro, quieren arruinar al país, que la salud, cerrar las clínicas privadas para volver al pueblo venezolano tan mendigos como es el pueblo cubano. Porque el pueblo cubano, después de haber sido realmente tener todas las gracias divinas que tuvo, ha pasado a ser hoy un país de mendigos. Y cuando el difunto, que gracias a Dios no volverá, dijo que nos quería llevar al mar de la felicidad, eso era lo que quería, una política, una ingeniería social castrista que a través de las situaciones de seguridad, salud, educación, nos va cerrando y cerrando y cerrando. Y sí es cierto, nosotros no somos una isla, pero no te doy dólares, ¿cómo vas a salir? Nosotros no somos una isla, pero te voy a modificar esto en el pasaporte. Es decir, que tenemos que entender que estamos en una dictadura y hasta que nosotros no concienticemos que estamos en una dictadura y peleemos contra esa dictadura, vamos a estar mal y no vamos a tener futuro. Un aplauso para esta señora. Lo tiene clarísimo. Tú lo tienes clarísimo. Ahora, me parece que en la oposición la única que lo tiene así de claro como tú es María Corina. Enrique Capriles, mi respeto y mi admiración a él, que esto no parezca un menoscabo, y Leopoldo López, ambos se niegan a decir que Chávez fue un dictador. Ambos se niegan a decir que Chávez ganó con trampa el 7 de octubre del año pasado. El mismo Enrique dice que Chávez le ganó limpiamente. Entonces, ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque en la oposición en Venezuela hay dos oposiciones. Sí. Una oposición que... Moderada, que sí, las elecciones, vamos a ganar. Y un pueblo que está sufriendo la dictadura en carne propia. Entonces, hay una oposición, Enrique, principalmente liderada por Enrique y representada por el señor Aveledo, que cree que hay que participar en las elecciones. Yo digo que le cosen el disfraz de democracia al dictador. A medida con sus acciones no hacen sino un día le ponen un botón, el otro día... Es como Penélope, una costurera. Una costurera. Entonces, vamos mira, yo tengo un caso... Qué gracioso. Sí, pero no hay que destejer eso. Hay que destejerlo. Mira, hubo un caso el año pasado, Teresa Albániz, de la MUD, que vino a Washington, y mientras uno estábamos haciendo lobby, demostrando el fraude electoral, ella viene y dice, no, sí, el Consejo, eso es una maravilla, eso funciona perfecto. Esas son las cosas que son incongruentes. ¿Por qué no regresas tú a Venezuela y te juntas con María Corina? Yo tengo planteado regresar a Venezuela. Pues regresa. O sea, yo tengo planteado el regreso a Venezuela. No te quede la menor duda que yo voy a regresar a Venezuela. Te digo, estamos en eso. Ahorita lo más importante es organizar a la gente. Organizar a la gente para impedir las elecciones. Para sabotear esas elecciones, boicotear esas elecciones. Porque cuando tú boicoteas las elecciones, en esas condiciones no estás cometiendo un delito. No. Estás defendiendo la democracia. Un aplauso para Ana Mercedes Díaz. Magnífico. Mi respeto, señora.
Esperemos que el eco de estas palabras gallardas llegue a Venezuela y mucha gente comprenda la importancia de tus palabras. Muchas gracias por venir, Ana Mercedes. Gracias. Esto va a tener como más de 1 millón de espectadores en menos de una semana. Un aplauso para Ana Mercedes Díaz, por favor. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Quiero agradecer públicamente y con mucho sentimiento a todas las personas que han venido esta noche, la mayor parte de ellas venezolanas, sobre todo a Ramón Peraza y a los amigos del Café Canela de Weston. Muchas gracias por venir y por todas las delicadezas y exquisiteces que han traído. Buen provecho, buen apetito. Regresamos después de la pausa. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a Ana Mercedes Díaz, que vino aquí a recordarnos las cosas tal como son. Tenía que ser una mujer venezolana la que tiene esa carga de lucidez y energía. Venezuela será libre y pronto. Gracias.